Hoy estamos iniciando una serie nueva de mensajes, de reflexiones, con el título general llamado Perdonando. Hoy es Perdonando parte 1 y el subtítulo de esta reflexión es Perdonando al ofensor. Una de las cosas que más difícil se nos hace, aún como cristianos, es la que tiene que ver con el perdón. Nos cuesta trabajo perdonar. El perdón, hermanos, lo voy a usar en estos términos, es como un filtro. Y muchos nos atoramos en ese filtro. Y a muchos se les complica seguir avanzando en su madurez espiritual y conocimiento de Dios. Hay muchas razones válidas, las que usted me diga, que ocasionaron en su vida algún agravio, algún quebranto, alguna ofensa. Todas, a final de cuentas, dejan un sentimiento de dolor y de tristeza, de quebranto. Hay quienes han cargado por muchos años una ofensa, un malestar, un enojo, una decepción quizás. Y cada vez que pasa más el tiempo, me atrevo a decir que esa carga se va haciendo más y más y más pesada. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, como sociedad, padecemos mucha violencia, hay mucha maldad. Y por consiguiente hay muchas familias que están lastimadas. Hay muchas familias, hay muchas personas que hoy están dolidas a causa de todo esto que estamos padeciendo. Y el tema del perdón se vuelve entonces más complicado, más difícil de poder asimilar y poderlo entender. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el perdón no es una opción que Dios nos da. Es decir, Dios no nos dice si queremos o no perdonar. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos que el perdón es un imperativo de Dios. Es algo que debemos hacer y practicar. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 14, dice lo siguiente. No es la cita con la que vamos a partir, solamente lo estoy refiriendo. Pero el Señor Jesús dice estas palabras. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y esto tiene que ver con lo que Jesús estaba enseñando en la oración del Padre Nuestro. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero Jesús dice, si perdonan a otros sus ofensas, Dios también va a perdonar las de ustedes. Pero si no perdonan, entonces Dios tampoco los va a perdonar a ustedes las suyas. No se trata tampoco de hacer un concurso para ver, levante la mano el que haya sido más ofendido, el que haya sido más lastimado. Levante la mano el que tenga el agravio más increíble que le haya pasado.
Repito, todas las ofensas, lo que nos daña, lo que nos lastima, ha dejado dolor, ha dejado enojo, ha dejado quebranto. Pero déjeme decirle algo: así como el arrepentimiento es la base del camino hacia la gracia redentora de Cristo, el perdón es la base que da inicio a una sanidad interior. Tú puedes ir a un psicólogo, saludos, es una mera referencia. Puedes ir a una terapia, puedes ser parte de un grupo de autoayuda, puedes hacer un montón de cosas, pero si tú no decides perdonar, entonces de nada vale todo eso. Porque déjame decirte algo, a final de cuentas, tú decides si perdonas o sigues igual. Vamos a ver 3 historias el día de hoy, 3 pasajes de la Biblia que hacen referencia a esto que estamos platicando. Primero de ellos, segunda de Timoteo 4:16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Dice lo siguiente. Va a estar ahí proyectado, o si no, escuchen con atención esta palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo, en esta parte de la carta a Timoteo, Pablo ya está terminando su vida ministerial. Ya es el anciano Pablo el que está escribiéndole al joven Timoteo y le está dando algunas recomendaciones que tienen que ver con la vida de la iglesia. Pablo, si ustedes leen su Biblia, van a encontrar en esta carta una serie de recomendaciones que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y en toda esta exposición de Pablo, dice el apóstol lo siguiente, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y añade: no les sea tomado en cuenta. Lo que más entristecía, fíjese bien, lo que más entristecía a Pablo no era el hecho de estar esperando el juicio. Pablo, también aquí hay que decir esto: cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo ya está preso en Roma. Pablo ha sido acusado de muchas cosas y está esperando su juicio y está esperando la consiguiente sentencia en su contra. Pero había algo más que a lo que al apóstol Pablo lo entristecía. No era el hecho de esperar su sentencia, no era el hecho de saber que su condena le podía costar la vida, ¿sí? Lo que entristecía al apóstol Pablo es lo que dice aquí: nadie estuvo de mi parte, todos me desampararon. En la otra versión de la Biblia dice: en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Y no se está refiriendo a un abogado. Pablo no se está refiriendo a que no tuvo una defensa en su caso. No se refiere Pablo a ese tipo de abandono. Pablo se refiere a un abandono que duele más, que trae más tristeza, y es el abandono de los cristianos que estaban en Roma. Pablo se está refiriendo a hermanos en la fe, a cristianos que en esa circunstancia lo habían dejado solo.
y se sentía solo. Usted podrá pensar, pero ¿cómo Pablo, el gran apóstol, el gran misionero que llevó la palabra y que tenía carácter? Pues sí, con todo y eso, Pablo se sentía solo y abandonado. A final de cuentas, Pablo tuvo que asumir su defensa y presentar sus alegatos ante las autoridades del imperio y seguir adelante en su juicio. Pero Pablo consideraba, hermanos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, Pablo considera de una forma muy grave el abandono de sus hermanos en la fe. Por eso Pablo le pide a Dios que ese hecho no les sea tomado en cuenta. El que hayan dejado solo a Pablo, el que lo hayan abandonado, le pide a Dios, Señor, pero que ese desprecio, ese abandono, no les sea tomado en cuenta. Pablo, a pesar de todo esto, hermanos, no se dejó amargar por esta experiencia. Pablo no se dejó o no dejó que este desaire, que este abandono se anidara en su corazón. Porque Pablo, si algo sabía, era que a pesar de todas las cosas, Dios estaba con él. Ya le había pasado lo mismo en Jerusalén. Si usted ve su Biblia en el libro de los Hechos, cuando Pablo es arrestado en Jerusalén, también acusado de una forma injusta y luego es llevado a la prisión romana de Cesarea, ahí en todo ese periodo pasan 2 años en los que Pablo está encarcelado en esta prisión romana, y ahí tampoco ningún hermano, ningún cristiano de Jerusalén lo acompañó. La Biblia no dice en ninguna parte de ese relato que alguien hubiera acompañado a Pablo en ese momento. No era pues entonces la primera vez que Pablo se sentía solo o abandonado. Ya lo había experimentado en Jerusalén, pero aún así se sentía solo. Más adelante dice Pablo, no lo leímos, pero más adelante dice Pablo, el Señor sí estuvo conmigo. Porque Pablo sabía que así como Jesús le dijo en Jerusalén, sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y por eso Pablo tenía ese aliento, esa fortaleza en Dios. El reproche de Pablo que vemos en Timoteo está dirigido a cristianos, a hermanos en la fe, a la iglesia, ¿sí? Esa iglesia, esos hermanos en la fe, esos cristianos lo habían dejado solo. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué se hace cuando somos abandonados por aquellos que consideramos semejantes a nosotros? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así en alguna parte de su vida? Que estás pasando por un periodo difícil y luego piensas, híjole, ni una llamada, ni un mensaje. ¿Qué hacemos cuando somos abandonados o nos sentimos abandonados por aquellos que esperamos que estén con nosotros y no lo están? Déjame decirte algo, lo primero que no debes olvidar cuando te sientas así o estés pasando por una experiencia similar a la de Pablo, que te sientas solo, que te sientas abandonado, que le estás pasando mal y que nadie te acompaña en ese momento, lo primero que no debes olvidar es que Dios siempre está con nosotros. Jesús dijo, y yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Y lo vuelvo a repetir, todos los días son todos los días. Jesús no dijo, y voy a estar con ustedes de 9 a 5 nada más, o voy a estar con ustedes de lunes a viernes, o voy a estar con ustedes cuando todo sea felicidad. No, cuando Jesús dijo, y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pues todos los días es cuando hay días buenos, cuando hay días malos, cuando hay días de prosperidad y días de escasez, cuando hay días de salud y días de enfermedad. No olvides que bajo la circunstancia que estés, Dios está contigo. Lo segundo que no debemos olvidar es que Él es nuestra fortaleza, Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro ánimo, ¿sí? Y Dios es nuestra compañía también. Y tampoco debemos olvidar que en ese momento de debilidad, en ese momento vulnerable de nuestras vidas, en ese momento bajo de nuestras vidas, no debes olvidar que como cristiano, como hijo de Dios, el poder de Dios se revela en tu vida. Es decir, que en nuestra debilidad somos a la vez fortalecidos por el poder de Dios. Y tampoco debemos olvidar que tenemos la promesa de un consolador. ¿Lo has experimentado? Jesús dijo cuando estaba anunciando su muerte, dijo, y les dejaré otro consolador para que esté con ustedes todos los días. El segundo caso es el de Esteban. Hechos 7:60 dice lo siguiente. El segundo caso es el de Esteban. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban sufrió la violencia física, sufrió las agresiones, las burlas, los chismes, las murmuraciones que desembocaron en su muerte. Esteban fue asesinado. Tal vez la palabra te parezca muy fuerte, pero es la verdad. Esteban fue asesinado por una turba de personas enardecida, enojada y furiosa. ¿Por qué razón? Porque Esteban los había confrontado con la realidad de su pecado. Miren, creo que no hay mucha diferencia entre lo que expuso Esteban en ese tiempo y lo que hoy estamos llamados a predicar en este tiempo. Esteban le dijo a ese grupo de judíos que estaban con él, los confrontó y les denunció su pecado. ¿Sí? Y la gente, cuando no quiere escuchar la condición de vida en la que están, hermanos, la gente se enoja. Quienes predicamos el evangelio de Jesucristo íntegramente como debe de ser, esto ocasiona una reacción en las personas. Porque les voy a decir algo, hay muchos evangelios, hay otras iglesias, hay otros lugares donde lo que se predica no es el evangelio. Se enseñan cosas ligeras, el evangelio se diluye, la palabra es para que la gente no se sienta incómoda. Pero cuando el evangelio desnuda tu realidad y la palabra de Dios pega en tu corazón y te dice que eres un pecador, te dice que estás condenado, te dice que necesitas de la gracia salvadora de Cristo, entonces eso ocasiona una reacción de enojo. Y hoy en día, déjenme decirles algo, y cada vez nos vamos acercando más y más al punto en que va a haber un día en que cuando tú hagas esto,
vas a ser tachado de intolerante, vas a ser tachado de, se me fue la otra palabra, de fanático. Vas a ser tachado de alguien que está discriminando a alguien por su condición. Y el Evangelio de Jesucristo es eso. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a un cambio de vida. Es un llamado a dejar las cosas viejas del pasado e iniciar una nueva vida en Cristo. Esteban les había dicho a aquellas personas, ¿sí? Esteban les reprochó, por ejemplo, que en el tiempo de Moisés habían levantado un becerro de oro. Esteban les reprochó que en los tiempos del profeta Amós el pueblo de Dios adoraba a Moloc. ¿Saben que este dios Moloc, la gente le ofrecía en sacrificio bebés? Se levantaban los altares al dios Moloc, y luego los sacerdotes que servían en esos altares les era entregado un bebé, un niño, y de ahí eran arrojados al fuego, a una hoguera. Y esas prácticas el pueblo de Dios también las realizaba. Y Esteban les recrimina eso. Les hizo ver que tenían privilegios, que como pueblo escogido Dios les había enviado profetas, Dios les había dado su palabra, Dios les había dado su ley, pero el pueblo había desobedecido todo eso. Les hizo ver que habían condenado al justo, a Jesucristo. Él era el Mesías y ellos lo sabían, los judíos lo sabían. Estaba en las profecías, estaba en la palabra de Dios. Y el Mesías fue anunciado, llegó, nació, caminó con ellos, se fue y se lo volvieron a perder. Como hoy en día mucha gente sigue esperando la llegada de ese Mesías. Y por esa razón, por ese discurso, Esteban fue llevado a la muerte. Pero hay algo, esto es muy interesante, hay algo que antecedió a todo esto. En Hechos 6, 8, 14, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al poder con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y luego dice la Biblia: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Cuando aquellas personas no pudieron contra Esteban, no pudieron prevalecer en contra de él, porque dice la Biblia que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces lo que hicieron estas personas fue buscar acusarlo por otros medios, y levantaron falsos testimonios en contra de Esteban. Buscaron gente que dijera mentiras, que lo acusara de forma injusta, y eso desembocó en la muerte de Esteban. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha sido víctima de alguna mentira o de alguna intriga? ¿Cuántos de ustedes en sus lugares de trabajo, quizás ahí donde vives, no has escuchado que hablan de ti?
Y la gente levanta falsos testimonios en contra de los hijos de Dios. Pero déjame decirte algo, con todo y eso, Esteban no condenó. Esteban no alzó la voz. Esteban le pidió perdón a Dios por aquellas personas que habían actuado en su contra. El apóstol Pablo dice lo siguiente: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Bueno, suena bonito. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Pero Pablo, si a veces queremos agarrar un garrote y devolver o nadie lo ha pensado. Ahora sí nadie dice. O nadie ha pensado en alguna ocasión quizás pedirle a Dios en oración: Señor, manda el fuego y que los consuma. Miren qué bien que en este servicio nadie, no, qué bueno. Hermanos, todos hemos sido tentados en alguna ocasión a responder el mal que nos hacen con el mal. Pero vencer al mal del chisme, vencer al mal de la murmuración, vencer al mal de la violencia y de las injusticias, no es actuando de la misma manera. Y yo sé que hay veces, y déjenme decirles, yo sé que hay gente que se lo tiene bien ganado. Yo sé que hay gente que ha hecho todo lo posible para que le desees que le caiga un rayo. Pero no es así como Dios nos manda que seamos, sino tenemos que hacer lo contrario. ¿Cómo vamos a vencer ese mal? Haciendo el bien. ¿Y cuál es el bien? Perdonarlos, orar por ellos y amarlos. Y Esteban fue lo que hizo. Cuando Esteban estaba a punto de morir y estaba siendo apedreado, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y el último caso, la última historia, es desde luego la de Jesús. Yo creo que las personas que procuran el mal de nuestras vidas, los que hablan mal de nosotros, los que intrigan, los que quieren que nos vaya mal, lo hacen porque creen que están en lo correcto. En su pensamiento, en sus ideas, en su concepción de las cosas, creen que lo que nos dicen, creen que lo que están haciendo es lo correcto. Por eso nos lastiman. Bueno, unos. Hay otros que lo hacen de forma consciente. Hay otros que sí saben que lo que están haciendo está mal. Hay otros que sí saben que lo que dicen va a lastimar. Y lo hacen con dolo, lo hacen con intención. Dejan ir la palabra como un cuchillo que saben que va a lastimar. Claro que lo saben. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo fue un hombre que antes de ser lo que fue, Pablo fue un hombre que persiguió cristianos. Pablo fue un hombre que consintió para que esos cristianos fueran también asesinados. De hecho, no lo vimos, pero cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la Biblia que las ropas de Esteban fueron a dar a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso.
Ahí estaba Pablo viendo morir a Esteban. Ahí estaba Pablo consintiendo la muerte de un inocente. Pero dice Pablo, todo eso lo hice, fui perseguidor, fui blasfemo, fui injuriador, pero todo eso lo hice por ignorancia. Pero hay quienes no son ignorantes y lo hacen de todas formas. Voy a terminar con esto. Miren, hubo una persona que en una ocasión su esposo enfermó en una familia de la iglesia. Y esta persona, este esposo enfermó. Y en su enfermedad, nadie de la iglesia los atendió. Nadie de la iglesia donde se congregaban, por X motivo, no lo sé, procuró asistirla en ese momento. Y luego sucedió entonces que el esposo se recuperó y salieron adelante. Pero entonces esta mujer, esta hermana, cuando regresó a la iglesia, hizo lo siguiente: tomó una brocha. Estoy hablando en sentido figurado, ¿sí? Y así como pintamos las paredes de un solo color, esta hermana lo que hizo fue, con la brocha del enojo, pintó a toda la iglesia y dijo: todos son unos hipócritas, todos me abandonaron. Y yo puedo entender que a veces pasa eso, pero déjame decirte algo: no es así. Porque puede ser que todos nosotros podamos fallar, sí, pero cuando decimos todos, tenemos que tener cuidado, porque hay uno que, estando en la iglesia, no se porta así, y ese es nuestro Dios y Señor. Hay muchas cosas por las que tú te puedes sentir agraviado, enojado, decepcionado. Miren, si tú eres alguien que está esperando algo bueno del mundo, pues déjame decirte que de entrada ya estás mal. Como hijos de Dios, no podemos esperar que la gente que no tiene a Cristo en su corazón y no conoce de su amor y no conoce de su gracia, nos dé algo bueno. Y vaya esto para aquellos que aún están esperando o piensan que vamos a recibir algo bueno de aquellos que no tienen a Cristo. No es así. La gente necesita conocer el amor y el perdón de Dios, la gracia que es en su Hijo. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar amor si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Y no podemos perdonar si no hemos pasado por la experiencia del perdón de Dios en nuestras vidas. Porque déjame decirte algo: si hay alguien que sí tiene razones para estar muy enojado contigo y estar muy enojado con el mundo, ese es Dios.
Él sí tiene razones para estar muy molesto con nosotros. Pero he aquí lo increíble, que ese Dios en su amor nos dio en su Hijo la gracia para perdonarnos. En eso radica el amor de Dios, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí en la cruz Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te pregunto esta tarde, a ti y a los que nos están viendo, ¿hace cuánto tiempo estás enojado? ¿Qué fue lo que te hizo enojar? ¿Te enojaste con la iglesia? ¿Eres de los que se ha enojado con la iglesia y los ha pintado a todos de un solo color y les ha dicho: todos ahí son unos hipócritas? ¿Te has enojado porque alguien... Miren, es en serio, yo sé que puede parecer ridículo, pero es en serio. Hay gente que está enojada, está sentida con alguien porque un día en un culto no le saludó. Y ya pasó tiempo y no se acuerdan de lo que pasó ayer, pero se acuerdan de lo que pasó hace 20 años a las puertas de la iglesia de San Pablo. Un día cuando salí del culto, la hermana tal no me saludó, y lo traen aquí. Hay muchas cosas, hermanos. Tú debes de examinar tu corazón y ver qué es lo que hay ahí de enojo o de resentimiento. Si pasaste por la experiencia similar de Pablo, si pasaste por algo como Esteban o algo como Jesús, o no lo sé, yo te invito a que hagas hoy esta oración. No se necesita nada espectacular, no se necesita: Señor, que caiga fuego del cielo y que unja mi corazón con ese fuego perdonador. No se trata de eso. Se trata de que tú hoy le digas una oración muy sencilla a Dios y le digas: Señor, hoy quiero ya perdonar. Ya no quiero seguir así. A lo mejor eres alguien que está enojado con la vida. Se me hace una expresión así medio curiosa: estoy enojado con la vida. Pues, ¿qué te hizo la vida? Pues pídele perdón a la vida, hombre. Pídele perdón. Ponte de pie un momento y con esto terminamos. No es fácil perdonar, yo lo sé. Hay un montón de historias, de testimonios increíbles del poder que Dios obra cuando tú te decides perdonar. Aquí les he citado muchas veces la historia de Corrie ten Boom, esta mujer judía que fue llevada a un campo de concentración siendo una jovencita, y ahí perdió a toda su familia de las maneras más tristes y atroces. Y años después, cuando conoció al Señor, se topó con el mismo hombre que había asesinado a su hermana, y él había conocido a Cristo y ella también, pero faltaba cerrar ese capítulo en su vida, y no fue sino hasta que lo vio cara a cara y aquel hombre le pidió perdón, y aquella mujer tuvo que
que hacerlo para poder sanar su corazón. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, en esta hora yo quiero perdonar. Yo necesito perdonar. Ya no quiero cargar, Señor, esa losa de enojos, de resentimientos, de decepciones. Para muchos de ustedes yo sé que ha sido un largo caminar con esa carga en su corazón. Hoy el que está aquí te puede ayudar a iniciar tu verdadera sanidad, la del amor, la de su amor y la de su perdón. Señor, en esta hora te pido y te ruego por aquellos que hoy, al estar escuchando esta palabra, quizás se han removido muchos recuerdos de su vida pasada. Quizás, Señor, esos viejos agravios han vuelto a hacerse presentes el día de hoy. Padre, y si están aquí, tómalos hoy en tus manos y llévalos fuera de nuestras vidas. Hoy, Señor, si hay un corazón aquí, uno solo, Señor, uno solo que quisiera realmente hoy iniciar algo nuevo en su vida, ayúdale. Compadécete de él, Señor, y sánale. Dale de tu amor. Dale de ese amor, Señor, que quiebra, que rompe, que quebranta, Señor, todo orgullo, toda soberbia, todo enojo. Señor, ¿qué sería de nosotros si no nos hubieras alcanzado? Y ahí, en ese monte llamado de la Calavera, estaba colgado el cuerpo de un hombre, de Jesús. Él murió por ti, por ti. Murió por ti, murió por mí, murió por muchas razones. La principal y la más importante, desde luego, es murió por nuestros pecados y nuestras ofensas. Pero hubo muchas otras cosas más que con ese acto Jesús nos ha dado. Nos dio la paz que no merecíamos tener. Nos adoptó como hijos, nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Nos dio sanidad, dice el profeta: por sus llagas hemos sido sanados. Nos devolvió la paz de la mente, del pensamiento. Cargó sobre sí el precio para que tú tuvieras paz. Jesús murió también para que ya no vivas enojado, para que ya no vivas con rencores. Jesús murió para darnos libertad del alma, del espíritu. Ya no pienses en lo que te hicieron, en lo que te han dicho. Piensa en lo que Jesús hizo por ti. Eso es lo que vale. Y si tú te estás preguntando esta tarde si Dios te está hablando, o estás pensando: este mensaje, ¿cómo me hubiera gustado que lo escuchara este canalla? ¿O cómo me hubiera gustado que estuviera aquí esa? No, Dios te está hablando a ti hoy aquí, porque Dios quiere que
seas tú quien dé el primer paso. Jesús, muchas gracias por lo que hiciste. ¿Cómo entender que hoy, después de una vida de pecado, después de una vida de desobediencias, después de una vida de inmoralidades, de perversiones, cómo entender que hoy estamos aquí? Si no es por tu gracia y por tu amor solamente, Señor. Porque merecíamos tu justo juicio. Yo merecía, Señor, la cruz, los clavos y la corona de espinas. Merecía la condenación, Señor, eterna. Pero hoy, Señor, tú nos tienes aquí por tu gracia y por tu amor, porque sin merecerlo nos has perdonado. Te alabamos, Señor, por eso. Te bendecimos por ello. Gracias porque tú eres Dios, Señor, y para siempre